Para las decisiones estratégicas, ¿datos o intuición? Ay, qué difícil esta. Eh, voy a decir datos, sí, sí, sin duda. Excelente. Bienvenidos a Conexión B2B, el podcast de MTI Selling donde exploramos las estrategias, herramientas y tendencias que están transformando el mundo de los negocios en Latinoamérica. Conexión B2B. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión B2B. Estoy muy contenta de compartir un nuevo episodio con ustedes. Mi nombre es Casey Nina Flores, Content Manager en MTI Selling, y hoy nos acompaña un líder que entiende que la inteligencia artificial potencia las estrategias, pero es la visión humana la que impulsa los negocios. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Spotify y, por supuesto, nos sigas en nuestra cuenta oficial en LinkedIn como MTI Selling. Nuestro invitado de hoy cuenta con más de 30 años de experiencia liderando iniciativas estratégicas, desarrollo de negocios y posicionamiento de marcas. Actualmente es la persona responsable del área de marketing y de la implementación de IA en el grupo Quantic, donde impulsa un enfoque AI First centrado en transformar desafíos en oportunidades de crecimiento real. Santiago Penino, bienvenido a Conexión B2B. Muchas gracias, es un placer para mí ser parte de este episodio. Igualmente, Santiago, es un gusto tenerte con nosotros. Hoy vamos a hablar bastante sobre la inteligencia artificial, que hay bastantes expectativas, algunas parecen irreales y pues sobre todo hay muchos mitos. Por eso, pues queremos analizar qué es mito, qué es realidad cuando hablamos de la IA en los negocios, pero también queremos tener una guía en Latinoamérica, sobre todo en especial en el ecosistema de Uruguay. Entonces queremos entender cómo es que lo están viviendo los líderes locales, cómo impacta en la cultura de los equipos y hacia dónde vamos. Así que, ¿estás listo? Vamos a empezar. Vamos con el primer mito, Con todo Santi. gusto. Ujú. Se habla todo el tiempo de Air First y mucha gente cree que esto se trata de automatizar todo, dejando de lado el criterio humano. En tu experiencia, ¿cómo ponemos en práctica esta mentalidad sin perder el toque humano? Bueno, me parece una excelente pregunta para abrir porque podemos meternos de lleno en uno de los conceptos más importantes de lo que es AI First. Que en realidad primero yo no creo que pierda valor la perspectiva humana, creo que sí la potencia, creo que mejora profesionalmente a cada uno de nosotros, los que adquirimos el reflejo de AI First y lo implementamos en el día a día. Y después está bueno para ya presentar de entrada el concepto de Human in the Loop, que es una de las máximas de AI First. Los humanos somos responsables del entregable final. La responsabilidad no se delega en ningún motor de IA. Entonces, lo que nosotros hacemos es una metodología 10-80-10, donde el primer 10% lo hace el humano, el 80%, el grueso del trabajo, lo hace uno o varios agentes o un LLM, y el último 10% siempre lo hace el humano. Entonces, la perspectiva humana no desaparece en absoluto, ni tampoco la responsabilidad del entregable. No, no es aceptable en ningún entorno de negocios justificar un error porque lo cometió la IA, porque el responsable siempre es la persona que lo mandó. Totalmente. Ahora, se dice que aquí va también el segundo mito, que existe la idea de que la IA es solo para perfiles muy técnicos o para solamente quienes saben programar. Entonces, si pensamos en un líder de marketing o de negocio, ¿cómo recomendarías empezar a usarla en su día a día de una forma simple y accesible? Ok, yo creo que soy un muy buen ejemplo porque estoy haciendo todo tipo de desarrollos con IA, desde simples hasta muy complejos, y realmente no sé una línea de código. Si bien en mis años mozos, en mi juventud, estudié algunos años de ingeniería de sistemas, donde aprendí eh, programación orientada a objetos y algunos software, algunos lenguajes de programación que se usaban en aquella época, y algo de eso me sirve hoy. Realmente no hace falta saber absolutamente nada de código para ser un gran implementador, un gran developer de proyectos de IA. Creo que esa máxima de que los que manejaban IA eran los que venían del entorno del desarrollo de software o los técnicos
de IT o los ingenieros. Esa premisa quedó obsoleta hace más o menos un año. En realidad, un poquito más. Pensemos que en Latinoamérica, capaz que hace menos de un año que eso se impuso completamente. Sí. Y ya ese mito está totalmente derribado. Hoy cualquier persona con curiosidad, con un poco de ingenio y con ganas de meter mano, perfectamente puede implementar, desarrollar proyectos con IA. Como dato de color, te cuento que tengo un hijo de 12 años que está desarrollando un videojuego donde está plasmando su creatividad y el juego que a él le gustaría hacer y demás, tanto desde las interfaces gráficas como desde las lógicas de funcionamiento, la UX del juego y demás. Y bueno, está, es un nene de 12 años encarando un proyecto de ese tamaño. Capaz que muy influenciado por el papá, Muy es probablemente. la, pero es la prueba concluyente de que realmente ese mito está totalmente eh, obsoleto hoy. Totalmente, o sea, tener el acceso al internet y a todos estos cursos que están online, pues te vuelven autodidacta. Y simplemente falta como que Sí. esa energía de curiosidad de leer, probar, practicar y ya poco a Ujú. poco te vas convirtiendo en un experto. Ahora, hablando sobre implementar, cuando se habla de implementar inteligencia artificial, uno de los argumentos que quizás más escuchas es que dicen, pues, que no hay presupuesto para ella. Entonces, desde tu experiencia liderando equipos, ¿es realmente el principal obstáculo el presupuesto o el reto pasa más por la cultura, la adopción, la resistencia al cambio? Que por cierto, este es nuestro tercer mito. Bien. Tercer mito, presupuesto y dificultades para la implementación. Respecto al presupuesto, lo que hoy estoy notando es que sale más caro no implementar IA que sí implementarlo. Hay muchas, las soluciones de IA tienen retorno de la inversión bastante cercano en el tiempo. Depende del proyecto, depende del tamaño de la empresa, depende de lo que sea que vaya a resolver. Con IA estamos resolviendo dolores históricos de la organización, cosas que veníamos arrastrando en la forma de trabajar, en la cultura, en la calidad de los datos, en que las presentaciones o los informes se realizaban con cierta manualidad que te permitía, por ejemplo, corregir un dato en el informe y no directamente en el sistema que estaba generando mal el dato. Creo que son cosas que le pasan a todas las Ujú, organizaciones. Entonces, creo que en la práctica termina disponibilizando tiempo para que las personas se realicen más, hacer una analítica de esos datos que hacer la ingesta y la preparación de los informes. Por tomar un caso. En general, trae muy buenos ahorros eh, la implementación de IA, tanto en licencias de software que te ahorras, como en tiempos de gestión y en preparación de informes, o en preparación de presentaciones, en preparación de reuniones con los clientes, seguimiento de los proyectos con los clientes, en montones de cosas trae muchos ahorros de tiempo y esos ahorros de tiempo significa que hay personas que pueden dedicar esas horas más a estudiar y a encontrar insight y a generar verdaderas transformaciones de negocio más que en la operativa. Después hay otro gran mito respecto del presupuesto que se ve en muchas noticias en los medios, sobre todo en LinkedIn, que dice, la empresa tal agotó en mayo su budget anual para tokens y que está disparado el consumo de tokens por los proyectos que realizan las empresas y demás, y hay como un mito de que realmente se vuelve una cuenta muy difícil de pagar. La realidad para las empresas de Latinoamérica y para las empresas del tamaño de la nuestra, que además es B2B, entonces no hablamos con millones de consumidores como si le puede pasar a una utility, el volumen de transacciones que vamos a tener con implementación de IA que consumen tokens externos a la licencia es relativamente bajo. Hoy por hoy es un costo que en empresas como la mía es un costo marginal. ujú, Básicamente todavía estamos viviendo el sueño, que yo creo que se va a cortar pronto, de que hoy pagando una licencia de $200
tenemos prácticamente dentro de esa licencia un consumo ilimitado. Nunca me pasó hasta ahora, desde que me pasé a la licencia de $200, de tener alguna limitación que el modelo me diga, bueno, consumiste tu token de hoy, tenés que esperar hasta mañana, tenés que esperar unas horas. Trabajo con 6, 7 proyectos corriendo al mismo tiempo en diseño y en desarrollo. Tengo un monitor secundario grande de 32 pulgadas, donde yo tengo ahí abiertos cuatro ventanas de Visual Studio, donde cada uno está corriendo un proceso. Entonces, mientras yo le doy el prompt a uno y se queda pensando unos minutos, me paso al otro, veo que me respondió, le vuelvo a responder y demás. O sea, trabajando con mucho consumo, así todo, nunca experimenté limitación de tokens. Este modelo, hace poquito leí un artículo que hacía la comparativa, que si nosotros no tuviéramos una licencia y esos mismos tokens los tendríamos que comprar, estaríamos pagando $200, algo que en consumo típicamente puede llegar hasta los 14.000. Por eso Claro, digo, estamos viviendo el sueño de la licencia, porque yo entiendo que ese modelo de servicio, donde abonando $200 tenés full access, me parece que no va a ser sostenible en el tiempo. Las empresas van a ir acomodando su modelo de negocios. Entonces, realmente creo que a nivel de costos no es significativo, por lo menos para las empresas de la TAM y para las empresas B2B mucho menos. Eh, las dificultades de implementación más altas creo que está mucho en la cultura y mucho en lograr el cambio de mindset de las personas. Eh, una cosa que yo detecté es que el reflejo natural de implementación de IA es cómo hacer más rápido un proceso, que se hizo hace 20 años que se hace de esta manera y ahora con IA se acorta el tiempo en el que se hace ese proceso. Es lo que nosotros, es parte de mi camino. Yo fui aprendiendo a medida que experimentaba y experimentaba y experimentaba. Y un buen día me di cuenta que ahí hay una eficiencia en hacer más corto un proyecto que ya existe, pero que hay una riqueza que no estamos descubriendo en pensar el proceso de vuelta. No hacer más rápido procesos viejos, sino pensar procesos nuevos, contemplando más que ahora cortos. este, tenemos este motor que está buenísimo. Este cambio de mindset, aún a los que estamos liderando las implementaciones, es algo que por lo menos para mí es de pocos meses, y a las personas de la organización en general eh, les cuesta cambiar el chip, les cuesta adoptar lo que llamamos el reflejo de AI First, es decir, mi tarea de todos los días, cada pequeña tarea que yo hago la puedo transformar apoyándome en modelos de IA que son accesibles en todas las plataformas. Eso no significa para nada que todas las tareas las tengamos que hacer apoyadas, pero sí tenemos que tener el reflejo de antes de encarar una tarea, pensar si vale la pena contar con el apoyo de un motor de IA o no. En la mayoría de los casos, la respuesta es que sí, y mucho más en casos donde esa tarea se repite muchas veces por día, por semana y demás. Ahí ya no solamente soportarnos en un modelo de IA, sino que lo que tiene sentido es desarrollar un agente que haga esa tarea completa, con la recurrencia que se necesite y que quede programado para que a N horas del día realice la tarea para la que se le programó. Entonces, si Claro. la tarea, además de que se puede hacer con IA y facilita mi uso individual, es una tarea recurrente, ahí ya empieza a tener mucho sentido el rol de los agentes. Y con todo esto que nos cuentas y hablabas sobre pues lo que pasa en LATAM, también mi pregunta era, ¿cuál era tu percepción de cómo está avanzando Latinoamérica con la IA? ¿Crees que sí estamos avanzando a comparación de Estados Unidos o quizás estamos tal vez todavía muy atrás? Por ahí un poco por lo que nos comentaste, como que sí, todavía estamos lentos, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu percepción real? Bueno, esto es una opinión muy personal. Ujú. Yo siento que en general en la TAM venimos bastante bajos de adopción de IA y venimos bastante rezagados. Además, esto yo lo validé un poco internamente en algunas reuniones. Yo soy parte de la comisión de IA de la CUTI, que es la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Entonces me reúno con colegas en el marco de esta comisión para hablar específicamente de temas de IA.
y compartimos un poco cómo viene cada uno en sus empresas. Y la adopción es de lo más variopinta. Al principio yo llegué a esas reuniones pensando que estábamos corriendo de atrás y en realidad me di cuenta que era más bien todo lo contrario. Mm, Eh, entonces, mi reflexión que me llevé de esas reuniones, si nosotros que somos empresas de tecnología todavía tenemos distintos niveles de adopción, ¿qué queda para el resto de las empresas? Pues claro. justamente por nuestro rubro, uno esperaría, o yo llegué a la reunión esperando que todos estuviéramos en el máximo nivel de adopción y demás, con proyectos implementados, con mejoras, con orquestadores, con arneses, con marcos de seguridad, de gobernanza. Y la verdad es que todo eso, son pocas las empresas que ya tienen todo eso definido, ese framework, y ya están operando con el framework que se construyeron. Sí hay, por supuesto, mucho FOMO, mucha necesidad de decir, me tengo que subir este tren de alguna manera y no sé bien cómo. Eh, pero bueno, siento que todavía no está estabilizada la adopción de IA. Hay muchas empresas que todavía no lo tienen. Lo que sí estoy convencido, tanto a nivel de empresas como a nivel de humanos, es que esto no es una decisión. Uno elige, uno nunca va a poder elegir si se sube a la era de la IA o no, tanto como empleado como organización. Es un hecho que lo vamos a tener que hacer. El que no lo haga quedará fuera. Entonces, para mí no es la decisión de si lo hago o no lo hago, sino Claro. cuándo. Y realmente Ujú, cada día que ganes, mejor. totalmente. Porque hay muchas personas que pues dicen ya, tengo que hacerlo y creen que todo se va a hacer en un paso o de golpe. Entonces, pues en Uruguay, si alguien te dice, ya, sí, Santiago, quiero empezar este mes, se implementaría, ¿dónde le recomendarías poner Ujú. foco primero para tener resultados reales, ¿no? Ok. Bueno, es una tecnología muy nueva para todos. Entonces, a diferencia de otras tecnologías que ya están estudiadas con muchos años desarrollados los protocolos y demás, esta tecnología es muy nueva, todavía no la entendemos del todo, las mismas empresas desarrolladoras dicen que todavía no la entendemos 100%. Con lo cual, no hay una carrera formal que hacer donde vos salís egresado y ya tenés todo el conocimiento que necesitas. En mi experiencia es que no hay gurúes y no hay una forma de implementación de IA que es la correcta. Yo encontré la mía después de probar y probar y probar a través de cursos, a través de un curso que tomé con una universidad de España, a través de muchos videos que fui viendo en YouTube, porque me encanta el tema y lo que más consumo en los ratos libres es mi entretenimiento también. Eh, entonces, la verdad es que yo fui probando muchas cosas y fui encontrando lo que para mí funciona. Entonces, lo que le diría a una persona que va a empezar es transmitirle las cosas que yo aprendí por el camino, que capaz que son válidas o no, pero no son verdades universales. Segundo, que implementar IA se aprende usando IA, Claro. básicamente. No es que tenés que leer una cantidad de libros primero para después meter las manos en el teclado. Yo lo que primero le diría es perder el miedo y empezar con honestidad, con transparencia, diciéndole a IA cuál es tu nivel de conocimiento para que las respuestas sean acordes a, a lo que vos podés procesar y que pruebes de entrada a aprender a usar IA usando IA. Eh, si ya tenés un nivel de acceso poquito más por encima que el mínimo, te diría que uses IA a través de Visual Studio y no a través de Ujú, las plataformas de cada una de las herramientas, que el uso que se le puede, el provecho que se le puede sacar es muchísimo mejor con esa interfase. Eh, Le diría que
no pierda de vista de entrada, no solamente aprender a hacer cosas, que esa es la parte más linda y más fácil, pero que al mismo tiempo vaya pensando en la gobernanza de esos datos, dónde quedan, quién los puede ver, gobernanza y ciberseguridad, quién es el Ujú. dueño del dato, quién se encarga de mantenerlo actualizado, que arranque con una mirada más corporativa que simplemente desarrollar dashboard, interfaces y cosas que lucen súper bien y que siempre es lindo arrancar por ahí porque visualmente te sorprendes de lo que creaste pensando que necesitabas conocer mucho más para llegar a esos resultados. Entonces, le diría, no pierdas de vista ciberseguridad y gobernanza. Yo sé que puede parecer aburrido, pero es súper necesario para crear de cero entornos que ya nazcan saludables sin estar emparchando después. También tener arneses de seguridad. Los arneses le dicen a la IA qué cosas puede hacer y qué cosas no, cuándo topearse, cuándo estar mitigando lo más posible que la IA alucine. Todas las IAs alucinan, depende del modelo que Sí. estés usando, va a alucinar más o menos, va a perder ventana de entorno y a partir de ahí va a empezar a olvidarse cosas que aprendió al principio, Ujú. entonces manejar bien las ventanas de entorno. Las alucinaciones se pueden mitigar y se pueden mitigar mucho, pero no se pueden matar del todo, entonces seamos conscientes de eso y trabajar con que cada uno diseñe su framework, cada uno diseñe su arnés para ver dónde le va a poner los límites para que por dejar recurrente sin darnos cuenta una tarea que se repite una vez por minuto, eso nos genera un consumo de token que al otro día te das cuenta que tenés una factura de $600 para pagar. Ujú. Entonces, los arneses mismos ponen los topes para que el consumo no se dispare, las tareas repetitivas, después de 3 ciclos que dan error, se corte y no siga intentando. Eh, yo diría que empiece por ahí y sobre todo que empiece perdiéndole el miedo de empezar a tocar, a meter mano. Totalmente. Ahora, comentabas de que pues la IA es la que puede terminar definiendo una estrategia para una empresa, pero también hablabas de que pues debemos tener foco en la gobernanza de datos, en la ciberseguridad. Entonces, ¿tú crees que estos sectores, estas partes, estas como que estas responsabilidades sí o sí tienen que estar em, como que al mando de los humanos, de las personas? ¿O en qué más deberían echarle foco? No, no, absolutamente. Estas cosas, tanto la estrategia que mencionaste al Ujú. principio como la gobernanza y seguridad, siempre, siempre, siempre están en manos de las personas. Claro, La IA nos puede ayudar a darle un mantenimiento, por ejemplo. Yo tengo un orquestador que mira todos los días todos los proyectos en los que yo estoy trabajando y me dice, cada día me manda un mail y me dice, bueno, ayer avanzaste en todos estos proyectos, lo que quedó pendiente de tu lado, lo que quedó pendiente del lado de IT o de mis clientes internos y demás. Entonces me saca una foto del avance del día y tengo una bitácora después a fin de semana donde me hace el resumen de la semana. Este mismo agente a la vez tiene subagentes donde hay uno que es el especialista en ciberseguridad, donde no solamente conoce lo que tiene que mirar, sino que además tiene una serie de links, de páginas donde se publican actualmente todas las vulnerabilidades que se van descubriendo y demás. Entonces, la gente primero se actualiza su propia memoria en cosas que hayan surgido en ese día. Y después, con eso que aprendió, más lo que traía, va y revisa los proyectos y me dice, ojo que acá te quedó un secret puesto como texto plano. Ojo que acá hay un API key que tenés que pasar el código al key vault para no tenerlo hardcodeado. Entonces, eso está buenísimo porque yo todos los días arranco la mañana y ya tengo mi informe del día y ya claro, sé que hay cosas que la IA detectó de que tengo que corregir. Y el rol de la IA es ese. Después yo tengo que definir qué hago con esas alertas que me disparó. O sea, siempre el humano es el último y final responsable, por más que la IA te sirva de shortcut si yo tuviese que revisar todos los proyectos todos los días, o sea, claro, te serían horas. demorarías. Ujú. Entonces, Totalmente. en un ejemplo como ese,
un ejemplo que me se cuenta bastante bien del rol de la IA y del mío. Claro. Ahora, vayamos por el séptimo mito, y esto tiene que ver con expectativas, porque muchas veces la alta dirección espera que la IA multiplique los resultados casi inmediato. ¿Cómo sueles manejar esta conversación para aterrizar estas expectativas y explicar cuál es el retorno real que se puede esperar? Ok. Eh, si yo pudiera volver el tiempo atrás y tomara de vuelta de cero el rol de implementar ya, la conversación que tendría con el directorio sería, primero y número uno, hay que armar un framework, hay que armar un marco de trabajo entendiendo cuáles son eh, los software que usa la empresa, las fortalezas, las debilidades de cada uno, dónde almacenan los datos, si se puede, si se pueden leer y si se pueden leer y escribir, y si es a través de una API o de la forma que sea en cada uno. Armar nuestra definición de marco de seguridad, qué cosas le vamos a permitir, qué cosas no. Eso ahora se hace bastante rápido. A mí me tomó casi un mes y medio armar la arquitectura, mientras esa arquitectura la iba armando a medida que iba desarrollando proyectos y veía que necesitaba y veía que en muchos proyectos las soluciones eran distintas. Entonces, después empecé a armar un marco que dice, bueno, de todas las posibilidades de tener una base SQL, ¿cuál vamos a usar? Vamos a usar esta. Y la forma de acceder va a ser esta. Y así como definiciones que se fueron tomando, terminaron formando un marco de gobernanza, que ahora es transversal para toda la organización, es simplemente un archivo de arquitectura.md que dice, cualquier persona de la organización que quiera empezar un proyecto, pásele este archivo en el prompt de inicio, para Mm, que todos estemos trabajando bajo el mismo marco y no que uno esté trabajando con un LLM, otro haciendo otra cosa. Eh, entonces, es importante que la dirección de la empresa sepa que hay que arrancar con una base de poner los cimientos de cómo vamos a trabajar. Eh, entonces, la primera expectativa es dennos un margen de tiempo antes de totalmente, desarrollar el primer proyecto para construir la, la plataforma, los fundamentos, la base sobre la que vamos a construir. totalmente. Y después, eh, yo creo que las frutas más bajas del árbol, como se dice, los quick wins, son encontrar tareas donde haya mucho procesamiento manual de datos. Ahí la IA se luce, son proyectos que son típicamente bastante rápidos de implementar, donde la ingesta de datos, el procesamiento y encontrar insights y generar reportes se vuelve muy rápido de desarrollar y cuando vos ves los reportes que genera, la calidad de los datos y demás, decís, bueno, esto realmente tiene mucho valor para la organización. Y lo tercero, que es lo que a mí más me costó, o una de las cosas que descubrí sobre el final, es que estábamos midiendo mal el ROI de los proyectos de IA. Porque básicamente decíamos, bueno, con este proyecto que vamos a hacer, vamos a invertir tanto tiempo para tener un producto que haga esta tarea, y lo medíamos diciendo, bueno, si tenemos esto propio, nos ahorramos una licencia de tal software que hace esta tarea. Ujú, Y por otro lado, bajamos las horas manuales de procesamiento de una persona, de un equipo, en algo que tardaba antes, no sé, una semana entera en prepararlo, ahora lo prepara durante la mañana y al mediodía lo tiene listo. Entonces medimos en horas hombre y en costos de licencia el ROI. Pero hay otro ROI que para mí es todavía más importante y que no es tan explícito, que es cuánto vale para la organización tener un estado de resultados mensual, que en lugar de que esté el día 20 del mes siguiente, lo tengas el día 3 con ujú, información totalmente confiable, sólida, que puedas entrar a ver el avance del mes en cualquier minuto y que todos cuenten con acceso a esa información, que puedas no depender de un comercial para ver el estatus de una cuenta o de un proyecto. Hay muchas dependencias que se bajan en cuanto a las personas que generan la información, hay dependencias que se bajan. Hay todavía muchas organizaciones donde el que sabe hacer la tarea es el que la hace y después
el plan de contingencia es tener un junior, un backup, donde si esa persona no está más en la organización, hay quien pueda tomar la tarea. En realidad, esto nos baja mucho la dependencia de quien conoce la tarea Totalmente. específica. Sí, Son roles que son muy importantes y capaz que no son tan intuitivos de proponer en directorio, y que claramente son más difíciles de cuantificar en dólares que simplemente el ahorro de una licencia o el ahorro en horas de una o varias personas del equipo. sí, ese es un perfil interesante que seguramente ahí ya poco a poco se va a estar hablando más. Ahora, sigamos hablando de personas y ahora pues nosotros aprendemos la IA, tenemos que saber que pues escribir buenos prompts y tú que has visto y estás liderando equipos, ¿qué habilidad humana o blanda se ha vuelto realmente Mm, indispensable para aprovechar estas herramientas? Bueno, mira, a mí me parece que la curiosidad en este momento es una de las habilidades que yo más valoro a la hora de buscar una persona para mi empresa, para mi equipo. Hoy la curiosidad es un valor fundamental porque es la persona curiosa, es la que tiene mejor capacidad de transformación de trabajo. No solamente, como decía antes, no solamente de hacer más rápido los procesos viejos, sino es una persona que tiene la capacidad de deshacer el status quo, de pensar de si esto eh, es la mejor forma que tenemos de hacerlo. Tengo un ejemplo concreto, mira, hace poco estábamos trabajando con un equipo donde tenía que generar un reporte para enviarle a cada cliente, tenía que hacer un envío masivo de los datos generados con ese reporte. Y que típicamente cada vez que uno tenía que arrancar con el reporte tenía que ir a la herramienta, descargar, hacer los filtros correspondientes, descargar la base de datos, típicamente en un CSV o en un Excel. Después esos datos se manipulaban, se generaban datos ya particulares para cada cliente y después se hacía como un envío automatizado de los datos para cada cliente. Y encaramos el proyecto diciendo, bueno, todo lo que tenemos que transformar es todo ese proceso de descargar los datos, manipularlos y demás, porque es donde se iban las horas de las Ujú, personas. Y eso es un desarrollo tradicional de un proyecto de IA. Pero en el camino nos dimos cuenta de que en realidad las direcciones de mail de los clientes ya las tenemos en el mismo sistema donde está la información. Con lo cual, en lugar de hacer más rápido el proceso de descargar, manipular y enviar los mails, se puede directamente programar un agente que haga este análisis y lo mande desde la misma herramienta, sin intervención nuestra. Entonces, esa es una manera donde no arrancamos haciendo más eficiente un proceso que se hizo toda la vida y terminamos haciendo algo diciendo, bueno, capaz que este proceso no tenemos que hacer más. Capaz que hay algo que se puede programar que ya lo haga automáticamente. Entonces ahí cambiamos la mentalidad de cómo encaramos proyectos de IA en romper el status quo, porque por defecto uno siempre quiere eficientizar lo que conoce, cuando totalmente. en realidad personas curiosas, personas que se animan a Proactivas. probar, personas proactivas, son súper valoradas. En Ujú, realidad, lo que nos está pasando y que yo lo veo como un gran problema a nivel mundial es que hoy el conocimiento técnico de generar código y demás está perdiendo valor a pasos agigantados, porque hoy personas que no tienen ningún conocimiento técnico, estamos pudiendo lograr proyectos complejos eh, en lenguajes como Python u otros que realmente no conocemos en profundidad, eh, con marcos de seguridad, con marcos de gobernanza y demás. Entonces, creo que ya el conocimiento técnico no es un valor. Creo que sí hay valor para las personas que tienen conocimiento técnico, pues siguen siendo muy necesarias para auditar y tener una mirada crítica de lo que está entregando la IA, porque nosotros dijimos el human in the loop y siempre somos responsables finales, pero por ejemplo yo no tengo la capacidad de auditar un código línea a línea, aunque sí tengo agentes que lo hacen claro. por mí. Ujú, Estoy delegando la confianza en esos agentes.
una persona con conocimiento técnico puede validar mejor que yo eh, esa auditoría que están haciendo los agentes. Entonces, creo que bajó mucho la balanza del conocimiento técnico y creció mucho la balanza de las habilidades blandas, como la curiosidad, como la proactividad, como una mirada de desafiar el status quo, y también la capacidad de ponerte en los zapatos del otro, porque vas a trabajar con equipos internos, entonces Claro, te tenés que poner a la par del equipo de administración y finanzas como si fueras un contador, y te tenés que poner a la par de legales como si fueras un abogado, y te tenés que poner, bueno, a la par del equipo de marketing, que nosotros ya éramos, pero es muy importante, o del equipo de soporte técnico y demás, es muy importante para los desarrollos que hagamos tener la capacidad de ponernos en los zapatos del otro para entender total. verdaderamente no lo que quiere hacer, sino cuál es el dolor que quiere resolver con eso. Entonces nosotros le vamos a ir, nosotros típicamente vamos a ir con soluciones que no resuelven el problema tal como está planteado en la línea original del brief, sino entendiendo cuál es el dolor que está de fondo, que realmente vamos a ir con soluciones que capaz que no estaban pensadas. Me viene a la cabeza una frase muy conocida de Henry Ford que decía, si yo le preguntara a mis clientes qué quieren, me hubieran dicho un caballo más rápido. Y acá pasa lo mismo. Nosotros, los implementadores de IA, tenemos que tener la capacidad de llevarles soluciones que están por fuera del scope que nuestros clientes internos esperan. Ese Entonces, ese tipo de sería, habilidades se vuelven. ese sería tu consejo práctico y tranquilizador para aquellos quienes quieren empezar a implementar IA desde ahora. Sí, mi consejo esperanzador y práctico es que un nene de 12 años lo está haciendo, así que cualquiera que esté del otro lado escuchando este podcast tenga la plena certeza de que tiene todas las capacidades que necesita para hacerlo. Totalmente de acuerdo. Bueno, con eso hemos terminado las preguntas, pero ahora vamos a entrar a nuestra sección de decisión rápida. Así que, Santiago, para Ay, cerrar, la conozco y le tengo un poquito de miedo, a ver cómo me va. sí, para cerrar la entrevista, em, lo que vamos a hacer es que yo te voy a hacer una serie de preguntas de opción doble, donde la regla es elegir solo una palabra, sin pensarlo mucho. Entonces queremos ver de forma espontánea cómo piensas frente a la estrategia, frente al equipo y la tecnología. ¿Estás listo? Estoy listo. Ok, ahora va la primera pregunta. ¿La adopción de la IA en los negocios es evolución o revolución? Revolución. ¿Qué es más urgente? ¿Adaptabilidad o especialización? Adaptabilidad. Ok. ¿La IA es orden o caos? Hermoso caos, puedo decir. Sí, es válido. Es válido. Bien. Y ahora, para las decisiones estratégicas, ¿datos o intuición? Ay, qué difícil esta. Voy a decir datos. Voy a decir datos. Sí, sí. Sin duda. Excelente, también válido. Y por último, en la cultura de un equipo, ¿la IA es colaboración o distancia? Colaboración, 100%. 100%. Excelente, Santiago. Pasaste nuestra sección de decisión rápida. Me encantaron tus respuestas. Y con esto cerramos la entrevista. Muchísimas gracias, Santiago, por acompañarnos y por compartir tu experiencia con nosotros. Ha sido una conversación con ideas muy valiosas y si algo me queda claro de esto es que pues más que hablar de la IA, pues hablamos más de liderazgo, adaptación y de animarnos a dar el primer paso, ¿no? Y que ya la tecnología viene después poco a poco eh, y sin asustarnos sobre todo, ¿no? Y bueno, antes de despedirnos, para quienes quieran seguir la conversación contigo y quieran conocerte y conversar para generar algún tipo de oportunidad, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, me pueden encontrar como Santiago Penino en LinkedIn, aunque es verdad que recibo muchísimos más mensajes de spam
te contesto. Y si no, en la web del Grupo Conti, que están todas las vías de contacto. Excelente. Y a todos los que nos acompañaron hasta aquí, muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Conexión B2B. Si esta conversación les aportó nuevas ideas o les ayudó a derribar alguno de los mitos sobre la inteligencia artificial, compártanla con su equipo o con alguien con quien crean que les puede servir. Nos escuchamos en el próximo episodio. Nos vemos. Conexión B2B